Hola, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al webinar. El día de hoy vamos a hablar de cómo automatizar un poco. No es una automatización completa, pero vamos a ver cómo gestionar las facturas de compras que recibimos pues en las empresas, en el día a día. Y hoy nos vamos a enfocar principalmente en cómo automatizar todos esos flujos de aprobación que tenemos en las empresas. Cuando recibimos una factura, pues ya casi todas las facturas que recibimos son en PDF o hay un proceso de escaneo cuando todavía recibimos alguna factura en formato físico. Esas facturas pues, deben siempre seguir un rumbo, digamos un camino, el cual debería estar dentro de un flujo de automatización en donde podamos estar aprobando pues todos estos documentos. Es importante resaltar que esta automatización, si bien el día de hoy lo vamos a hacer con unas facturas de compra, es el mismo proceso para validar cualquier documento, bien sea una factura de compra, una factura de venta, una liquidación de un proyecto, una cotización, cualquier documento que nosotros manejemos en cualquier formato es susceptible de hacer este procedimiento. Entonces, en primer lugar, tenemos acá, esto es una máquina virtual para los que vean aquí el activar Windows en la parte de abajo. Pues claramente no es una licencia pirata ni mucho menos, sino que son licencias que tenemos de demo para este tipo de prácticas, para hacerlas en máquinas por fuera pues, de las que utilizamos en nuestro trabajo día a día. Pues en primer lugar, siempre recomendamos cuando se vaya a hacer un flujo de automatización, por grande o pequeño que sea, realizar un flujo. Un flujo, en este caso, pues nosotros lo hacemos en Visio, en Microsoft Visio, pero hay mil herramientas online gratuitas, lo pueden hacer en PowerPoint, en Word, en donde consideren pues que les quede más fácil. El flujo que tenemos el día de hoy es un recibo inicia con el recibo de la factura. Ese recibo de factura puede ser física o virtual. Entonces, si la factura está en PDF, lo que vamos, el paso siguiente es montar esa factura en SharePoint. Luego establecer un responsable de aprobación inicial. Entonces, en este caso, la factura nos llega. Va a haber una persona responsable de subir o de cargar las facturas a SharePoint y esa persona va a ser la responsable también de decir esta factura es del área X o Y, entonces poner el responsable de esa área. Luego se pide validación de la factura al responsable del área. Si el responsable del área valida, entonces se registra en SharePoint la hora, la fecha en la que validó, y luego se le pide validación al director de compras. Entonces todas las facturas, el segundo paso siempre las valida el director de compras en este caso. Si el director valida, entonces se registra en SharePoint y se le envía digamos un link con la factura a tesorería para que pues, hagan el pago o siga pues ya el flujo contable normal. Si alguno de los dos no valida, se elimina el PDF. Eso lo vamos a hacer acá, no vamos a colocar que el PDF pues tenga la condición de que no está validado, sino que directamente lo elimine. Y claramente siempre es importante avisar a las personas cómo fue su flujo de validación. Entonces se envía un correo a todas las personas del proceso indicando que no se validó pues, la factura por alguno de los dos elementos. Y siempre que se rechaza se envía un comentario de rechazo. Es lo ideal siempre hacerlo. Y luego ya la persona pues solicitará la factura corregida al proveedor, si hay lugar pues a eso, y luego se recibe de nuevo esa factura y vuelve a iniciar ese proceso. Entonces este es el flujograma. Vamos a tener este webinar lo vamos a hacer con un tenant demo. Entonces son nombres pues en inglés porque los monta automáticamente Microsoft, nos los crea. El mod admin es el administrador de toda la cuenta. En este caso va a ser la persona que además de crear el flujo es la persona encargada de montar las facturas. Va a ser el primer paso y va a ser la persona que inicia el flujo. Luego viene Johanna Lorenz, que es una ingeniera y va a ser el validador 1 para todos nuestros casos, aunque esto es dinámico. Ahorita van a ver que cualquiera
del tenant, claramente podría ser el validador 1. Y luego Christy Klein es la de compras, que es la gerente de compras, que va a ser la validadora 2, en el caso sí para todas las facturas. Entonces aquí tengo las cuentas de los tres abiertas. En Edge tenemos el MO Admin, en Firefox tenemos a Joanna y en Chrome tenemos a Christy. Entonces lo primero, vamos a irnos a SharePoint, ¿sí? En SharePoint hemos creado un sitio nuevo y dentro de ese sitio creamos una biblioteca de documentos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso puede variar en cada empresa. Hay empresas que tienen un poco más restringido las cosas, otros más abierto. En este caso pues no hay ninguna restricción, pero lo normal es ir a SharePoint y darle clic en crear sitio. Muchas empresas por cumplimiento y por normativa no tienen habilitado esto de crear sitio, entonces ahí ya tienen que solicitar al área de TI, al área de sistemas, que les cree el sitio. Pues es gratuito y no demora mucho, entonces es simplemente crear el sitio. Le damos aquí, lo llamamos, este no es tanto un webinar de SharePoint como el que hicimos la otra vez, entonces no vamos pues a entrar a los detalles de la creación del sitio. Y una vez tengamos el sitio creado, en este caso lo llamamos facturas de compra, creamos una biblioteca de documentos. Entonces, ¿cómo se crea una nueva biblioteca de documentos? Simplemente damos pues en inicio, este es como el SharePoint básico que nos aparece cuando creamos cualquier sitio. Aquí está, digamos, con la infraestructura base. Le damos nuevo elemento y el nuevo elemento nos aparece biblioteca de documentos. Creamos la nueva biblioteca de documentos y ella por defecto viene con las columnas básicas, que es el título o el nombre pues del documento y modificación y demás. Procedemos a crear, estos se llaman, en SharePoint se llaman metadatos o columnas personalizadas. Vamos a mostrar cómo crear una. Entonces, por ejemplo, la de responsable de la factura. La forma rápida, aquí nos aparece agregar columna, le damos aquí y aquí vemos una opción que se llama usuario. Esta opción de usuario lo que nos permite es seleccionar un usuario o un grupo de nuestro tenant de Microsoft 365, que va a ser el que en este caso se llama responsable de la factura, que va a ser el aprobador 1 de la factura. Luego tenemos fecha de aprobación 1 y fecha de aprobación 2. Fecha de aprobación 1 es la fecha y hora en la que el aprobador 1 aprobó, y la fecha 2 pues en la que el aprobador 2, el gerente de compras, aprobó. Estas son líneas de texto, las que dicen una sola línea de texto para... Discúlpenme un segundito, es que disculpen el correo que enviamos, muchos de los, pues el link tenía un error, no fue modificado, entonces a muchos todavía no les llegó, pero todos los webinars que hacemos es el mismo link, simplemente variamos pues como el enlace del link como tal. Bueno, entonces le damos una sola línea de texto y así creamos fecha de aprobación 1 y fecha de aprobación 2. Para que vean cómo es de sencillo, simplemente voy a crear, por ejemplo, otra de usuario. Aquí le damos el nombre, que es el nombre de la columna. Muy importante colocar un nombre corto pero descriptivo. Luego la descripción de la columna. También cuando tenemos muchos metadatos, muchas columnas, pues es importante crear algo, colocar algo en la descripción, por si meses después vamos a hacer una modificación, saber de qué se trata esa columna específicamente. Podemos ver más opciones y vemos pues más opciones como permitir opción múltiple, hacer que la columna contenga información. Entonces, en este caso, para esta primera columna que se llama responsable de la factura, sí es obligatorio que tenga contenido. Toda factura tiene que tener un responsable. Luego de crear la biblioteca de documentos, toda biblioteca de documentos es susceptible a que podamos automatizar cada uno de los elementos que allí ingresan, bien sea de forma automática o bien sea de forma manual. En este caso lo vamos a hacer manual. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona monta un documento, sube un documento a SharePoint, el sistema pues primero le pide todas las columnas que sean obligatorias, que la persona tenga que diligenciarlas, y luego de esto la persona tiene que manualmente invocar o iniciar el flujo de aprobación. Hay unas formas de hacerlo también
automático, esto se puede automatizar a todo nivel. En este caso pues ya indiqué, es una persona a la que manualmente sube el archivo y manualmente pide la validación, pero ya el resto del flujo de validación sí es automatizado. Entonces, para automatizar tenemos un botón que se llama aquí automatizar con Power Automate, y aquí podemos ver los flujos asociados a esta biblioteca de documentos o crear un nuevo flujo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Yo tengo aquí unas facturas, que son estas tres, son las facturas pues de demostración. Entonces tengo la factura 1, la voy a montar aquí. Y en esa factura 1, vean lo primero que me aparece, pues aparte del nombre, me aparece información necesaria. ¿Por qué? E inclusive me aparece un error aquí indicándome que hay archivos que no tienen toda la información necesaria, porque esta columna yo puse que fuera obligatoria. Entonces siempre me va a aparecer este error. Y acá yo simplemente lo puedo hacer de dos formas. Le doy doble clic. Perdón, se me cerré sin querer. Voy a volver a abrir el SharePoint. Voy a hacer de dos formas. Señalo el archivo, ¿sí? Y acá en la parte derecha, si no nos aparece esto, es porque de pronto está desactivado acá los detalles. Entonces simplemente le doy acá en detalles o en información, y acá me aparece propiedades, falta información obligatoria, que es el responsable de la factura, ¿sí? Entonces yo selecciono acá y acá busco o empiezo a digitar el responsable, que en este caso va a ser Johanna. Entonces aquí me aparece Johanna Lorenz. Entonces yo pongo que Johanna Lorenz es el responsable. Y ya, eso es todo, no tengo que guardar, no tengo que hacer nada. Si Johanna no fuera el responsable, porque pues, no sé, me equivoqué, pues puedo hacer simplemente clic en el archivo nuevamente e ir a la columna y modificarlo. En cuanto a temas de permisos, bueno, recuerden que tenemos un formato de preguntas y respuestas. Allí pueden formular todas sus preguntas para que las vamos respondiendo pues a medida que va avanzando el webinar. Si nos equivocamos podemos cambiar este valor, no hay ningún problema, no hay necesidad pues de hacer nada especial. Una de las preguntas más comunes en SharePoint es el tema de los permisos. Bueno, yo quiero que esto de factura de compra solo lo maneje el responsable y quizás su jefe ya, o los responsables, pero eso ya lo hacemos pues dentro de la configuración de los miembros del equipo. Aquí colocamos quién es propietario, quién es miembro, quién puede editar, quién solo puede visualizar. Eso está montado en nuestro YouTube, en el webinar que tuvimos de SharePoint, en donde hablábamos un poco más del tema. En este caso pues no nos vamos a enfocar tanto en este tema de permisos de SharePoint, sino en la parte de automatización, pero es fácil de hacer en SharePoint, que solamente ciertas personas puedan editar estas bibliotecas de documentos para que no cualquiera lo pueda hacer. Una vez montada la factura 1, entonces nosotros queremos que manualmente al final del día o cuando se considere se automatice el proceso de aprobación. Entonces para hacer eso damos clic acá en automatizar o sobre las elipsis, ¿sí? Sobre este menú damos automatizar y aquí aparece solicitar aprobación de la factura. ¿Por qué? Porque ese es un flujo que nosotros ya creamos. Si no lo tenemos creado, lo que debemos hacer es ir a automatizar, Power Automate, crear un flujo, ¿sí? Al crear un flujo nos aparece aquí, comienza con una plantilla y crea tareas, etcétera, y nos aparecen muchas opciones, ¿sí? Nos aparecen opciones de SharePoint que podemos ya utilizar. En este caso podemos seleccionar cualquiera porque ninguna de ellas se acomoda a nuestra necesidad real. Entonces un consejo acá, esto se puede crear desde cero, pero este tipo de aprobaciones es muchísimo más fácil crearla desde acá con una plantilla y ya después quitamos lo que no necesitemos y la personalizamos a nuestro gusto. Nosotros ya tenemos el flujo creado, ¿sí? Que es este de acá, sobre él vamos a trabajar, pero entonces vamos a ver cómo crearlo desde cero para que ustedes pues conozcan. Entonces acá hay uno que se llama solicitar al jefe que apruebe un archivo seleccionado. Entonces vamos a utilizar ese solamente como
como plantilla, ¿sí? Esperamos que cargue. Él nos dice pues lo que hace esta plantilla, que el flujo enviará a su jefe, etcétera. Utiliza todos estos conectores. Aquí es muy importante, los conectores que estamos utilizando en este webinar son estándar. Para los que no sabían, en Microsoft 365, en Power Automate, hay conectores estándar y conectores premium. Los conectores premium necesitan una licencia adicional o una licencia de Dynamics, ¿sí? Entonces normalmente la mayoría pues, de los usuarios no cuentan con esta licencia y solamente pueden utilizar conectores estándar, que es lo que estamos utilizando acá, que son los más utilizados. Entonces le damos en crear flujo. Aquí esperamos a que se nos cargue y listo. Entonces aparece, lo primero aparece el título, aparece la descripción, aparece el propietario, las conexiones que utiliza, etc. Vamos a dar clic en editar. Y dentro de editar damos clic en el título inicialmente. Entonces lo primero, siempre que hagamos un flujo, no solamente de aprobación sino de cualquiera sugerencia, cambiar el título para que sea más descriptivo. Entonces en este caso le voy a dar simplemente prueba, porque yo ya tengo mi flujo creado de validación, y este mismo título será como nos aparezca cuando hagamos pues, la automatización dentro de SharePoint. Entonces él nos abre dos elementos, dos acciones iniciales de SharePoint, que son para un archivo seleccionado. Entonces él coloca la dirección, el nombre de la biblioteca y nos aparece un mensaje. Ese mensaje es algo personalizado, es como una entrada personalizada que le solicita al usuario que inicie la aprobación para poder utilizarlo en el flujo, ¿sí? Un mensaje pues cualquiera. Entonces lo que hacemos acá, vamos a dejar el mensaje, aunque vamos a ver en el flujos nosotros ya hicimos que ese mensaje lo eliminamos porque no lo necesitamos. Luego aparece una acción que se llama pues obtener las propiedades del archivo, ¿sí? Es muy importante. Power Automate, igual que pues todo Office, se traduce al idioma en el que esté nuestro navegador, ¿sí? Muchos de las plantillas están hechas en inglés y por alguna razón ya tienen nombres en inglés, pero cuando utilizamos Power Automate en español, como es el caso que nosotros estamos en este momento, como pues todo está en español, las acciones van a estar en español. Entonces para que tengan eso, y a veces se confunde un poco pues con la traducción porque no es exacta. Y nos aparecen unas condiciones y demás que es para el flujo de pedirle validación a nuestro jefe, pero en este caso nosotros no vamos a utilizar nada de esto, sino que vamos a utilizar el flujo como lo mostramos inicialmente, en donde cuando montemos las facturas, montamos las facturas en SharePoint, establece el responsable y pide validación al responsable 1, luego al responsable 2. Entonces el flujo que nosotros en realidad vamos a utilizar es como este que tenemos acá, que lo llamamos solicitar aprobación de la factura. Entonces para llegar de lo que hicimos inicialmente a lo que tenemos actualmente, lo único distinto que hemos hecho es solicitar aprobación de la factura, y lo hicimos exactamente también con esta plantilla, pero lo único que hacemos acá es eliminar este condicional. La última acción la eliminamos para empezar a hacer nuestro flujo personalizado. Le damos guardar y ya con eso se guarda nuestro flujo. Entonces si vamos por ejemplo a facturas de compra y le damos automatizar a este documento, acá ya nos aparece prueba de validación, que fue como llamamos el flujo que hicimos, que acabamos de hacer con la plantilla. Obviamente ese flujo no hace nada, pues solamente coge el archivo y toma sus propiedades. Son las dos únicas acciones que tiene, que son estas dos. Y este ya es el flujo completo. Entonces vamos a verlo por encima, simplemente el flujo en Power Automate, y luego vamos a ver pues cada una de las acciones con un poco más de detalle.
Entonces tenemos la primera acción, que es para un archivo seleccionado, que es ¿cuál es el archivo seleccionado? Pues claramente el que estamos seleccionando e inicializando la automatización en la biblioteca. Luego obtenemos las propiedades de ese archivo, creamos una primera aprobación, esperamos esa aprobación. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esto de crear y esperar. Y para los que de pronto ya han utilizado un poco más Power Automate, hay una acción que resume estas dos, ¿sí? Por gusto, pues yo prefiero utilizarlas separadas, pero hay una acción que ya se llama crear y esperar y es casi igual. Luego viene un condicional. Ahorita vamos a ver qué significa este condicional. Luego creamos una aprobación 2, luego una aprobación, esperamos la aprobación 2 y luego validamos si fue aprobado por Cristi. Entonces, si vemos este flujo, es igual a lo que tenemos acá en el flujograma pues, que hicimos en Visio. Hay un tip para los que son más conocedores de Power Automate ya. Hay una forma de automatizar Visio con Power Automate. Entonces uno hace todos sus flujogramas en Visio y automáticamente Power Automate los crea basado en lo que tenemos acá, y él integra condicionales, variables, procesos, bastantes cosas. Pues será de otro webinar, pero para que sepan que él se puede hacer. Bueno, dentro del flujo aquí tenemos, vamos a unas preguntas que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia del desencadenador de SharePoint cuando se crea un archivo en una carpeta y cuando se crea archivo en una carpeta sin propiedades? Bueno, con respecto a esa pregunta, la diferencia radica en que cuando se crea un archivo simplemente desencadena el flujo cuando se crea un archivo, como su nombre lo dice, pero no nos trae ninguna de las propiedades del archivo. En cambio el otro sí nos trae las propiedades, y aunque con esta acción podemos obtener estas propiedades del archivo. ¿Para qué son las propiedades del archivo? Si nosotros no traemos las propiedades, él simplemente nos trae el nombre y el ID dentro de la biblioteca para poder trabajar con ese archivo. Cuando nosotros tenemos pues el archivo más con todas sus propiedades, ya nos trae quién lo creó, quién lo modificó, nos trae todas las columnas de metadatos que tenga el archivo, nos trae pues como toda la información mucho más completa, la ruta directa, todo. Lo único que no trae es el contenido del archivo, que para eso ya hay otra acción que es obtener contenido del archivo. Bueno, entonces tenemos aquí obtener las propiedades del archivo. Entonces ya vamos a ver cada uno de los elementos, cómo se maneja pues el flujograma como tal. Entonces lo primero, para un archivo seleccionado y obtener las propiedades del archivo, recuerden que estas dos acciones se crearon de forma automática cuando creamos la plantilla, pero vamos a ver qué tiene cada una de ellas. Pues para un archivo seleccionado, si ustedes tienen alguna duda con el funcionamiento de algún conector, está este botón de información en donde dice que este desencadenador le permite iniciar un flujo para un archivo seleccionado. ¿Qué entradas tiene? La dirección del sitio, que se lo seleccionamos de un menú desplegable que nos aparece acá. En este caso pues este tenant solamente tenemos dos sitios, que es el sitio de comunicación principal y facturas de compra, que fue el que creamos. Entonces en facturas de compra nos aparecen dos bibliotecas de documentos. Siempre todo sitio aparece con la biblioteca de documentos. Nunca es recomendable trabajar directamente sobre la biblioteca que se crea en el sitio, sino crear bibliotecas de documentos adicionales. El por qué, en resumen, es porque Teams utiliza esa misma biblioteca, entonces se nos puede generar ahí un problema pues con Teams y con SharePoint, y porque podemos crear más bibliotecas, entonces no tiene pues sentido utilizar una sola biblioteca dentro de los sitios. Entonces en este caso creamos otra biblioteca que se llama facturas de compra, y acá podemos agregar entradas de texto, booleanos, pues sí o no, un archivo, correo electrónico, número, fecha. Y estas entradas él se las va a preguntar a la persona que ejecuta el flujo de aprobación. Entonces si seleccionamos que ingrese por ejemplo un comentario, entonces yo puedo colocar tipo texto y colocarle comentario,
y durante el flujo de aprobación él va a hacer como ese flujo pues él va a preguntar esa información directamente. Bueno, siguiente a eso tenemos una acción que se llama obtener las propiedades del archivo. Entonces, similar a la pregunta que nos hicieron ahorita, esto es las propiedades, es como obtenemos las propiedades, que aquí lo vamos a necesitar porque dentro de las propiedades del archivo está el metadato de quién es el responsable del archivo, ¿sí? Entonces nos aparece la dirección del sitio, la biblioteca de documentos, que es las mismas del paso anterior, pero nos aparece un identificador. Este identificador él lo puso automáticamente y varía de acuerdo a cada acción. Por eso a veces es más fácil crear una plantilla. Esto se puede hacer 100% desde cero, pero a veces encontrar estos identificadores en SharePoint no es sencillo, hay que hacer prueba y error, porque a veces es uno que se llama ID, a veces es la ruta y a veces es uno que se llama como el identificador y otro, y en este caso es Entity Field, que es el File ID, perdón. Entonces, como les digo, a veces son diferentes. Entonces, en este caso, la plantilla ya nos lo trajo. Entonces, estas dos acciones eran las que teníamos inicialmente en la plantilla. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crear una aprobación. Entonces, ¿cómo se montan estas acciones? Entonces, vamos a verlo aquí también. Aquí ya tenemos exactamente lo mismo. El File ID que ya teníamos, aquí lo tenemos. Le damos el nuevo paso y buscamos aprobación, ¿sí? Dentro de aprobación o approvals, de pronto los que trabajen en inglés, tenemos aprobaciones y aquí nos aparece crear una aprobación, esperar una aprobación e iniciar y esperar una aprobación, que es el que les dije que combinaba los dos. Entonces en este caso hacemos clic en crear una aprobación y nos pide inicialmente el tipo de aprobación. Entonces hay 4 tipos de aprobación que podemos utilizar en Automate. El primero es aprobar o rechazar, primero en responder, aprobar o rechazar, todos deben aprobar, y luego vienen los de respuestas personalizadas con las mismas dos opciones, esperar todas las respuestas o esperar una respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aprobar o rechazar, pues como su nombre lo dice, solamente nos da o le da pues a la persona que aprueba dos opciones, aprobar o rechazar el flujo. Y luego tenemos la otra, que es respuestas personalizadas. Entonces muchas veces aprobar o rechazar no nos funciona, sino que podríamos tener como, no sé, aprobar, rechazar, eliminar, como opciones un poco más diversas o 100% personalizadas. Por ejemplo, que en vez de ser una aprobación de apruebo o rechace, el primer validador seleccione un departamento. Entonces las respuestas serían financiero, contabilidad, producción, logística, bueno, etc. Entonces en este caso es aprobar o rechazar. Aquí no vamos a hacer nada pues de respuestas personalizadas. Y luego vienen dos opciones, primero en responder o todos deben responder. Entonces lo de el primero en responder es porque podemos tener varios validadores. Esto ya es digamos personalizable de acuerdo a lo que queramos obtener. En este caso el validador 1 es único, entonces da igual si todos deben aprobar o el primero en responder. Pero cuando tenemos varios validadores en etapas diferentes, en la misma etapa, me explico. Uno podría montar un flujo de una solicitud de compras, por ejemplo, una orden de compra, y esa orden de compra entonces por dirección de la empresa la puede aprobar el gerente de compras o la puede aprobar el subgerente de compras, por decir algo. Y cualquiera de los dos que la apruebe, el flujo va a continuar como aprobado. Entonces en ese caso es primero en responder. Eso se utiliza muchas veces porque a veces hay una persona ocupada o está en vacaciones. Entonces vea, pongan a aprobar 10 personas y cualquiera de los 10 que lo apruebe está bien. Cualquiera puede aprobar y el flujo sigue. Entonces se colocan a las 10 personas y el primero que responda ya responde por todos. O todos deben aprobar, ya es cuando es algo más democrático. Entonces si uno solo rechaza, el flujo se rechaza.
para que el flujo se apruebe, todos deben aprobar, como su nombre lo dice. Y listo, entonces en ese caso vamos a seleccionar primero en responder. Pues, repito, en este caso es solo un aprobador, entonces es lo mismo. Cuando digo un solo aprobador, es un aprobador por acción. En este caso, pues de pronto habrá gente confundida con que el flujo, yo dije que habían 2 aprobadores y aquí estoy diciendo que hay un solo aprobador. Es porque el segundo aprobador, en este caso, solo aprueba si y solo si el primer aprobador aprobó. No es un caso en el que cualquiera de los 2 que apruebe, entonces ya queda aprobado, no. Sino que si el primer aprobador aprueba, ni siquiera le llega el correo, perdón, si el primer aprobador rechaza, ni siquiera le llega correo al segundo aprobador, porque es el gerente de compras y está más ocupado, entonces si el primero rechaza, ya ni siquiera el flujo continúa. Entonces nos pide un título, nos pide a quién está asignado la acción, nos pide detalles, el vínculo del elemento, la descripción del elemento, y aquí tenemos opciones avanzadas. Podemos adjuntar documentos. Para adjuntar documentos, pues un tip, el nombre tiene que tener la extensión. Entonces si es un PDF, entonces nombre no sé qué .pdf, y los adjuntos, el contenido lo obtenemos con una acción que se llama obtener contenido de SharePoint. Vamos a irnos al flujo que ya tenemos. Aquí ya tenemos pues todo probado. Y el título entonces se llama aprobación de factura de compra. Así, ese es el título con el que le llega el correo a la persona que va a aprobar. Entonces aquí me sirve para hacer un paréntesis y es el siguiente. Los flujos de aprobación se aprueban por distintas formas. Entonces lo primero, le llega un correo a la persona, ¿sí? Si tienen Office 365 o tienen Office 2019, o sea una versión la más actualizada, ni siquiera tienen que salir del correo porque ya en esas versiones Microsoft maneja unas cosas que llaman los correos dinámicos. Entonces directamente desde esos correos con contenido dinámico las personas pueden responder sin necesidad de salir del Outlook, y hablo pues no solamente en Windows sino en Mac, en Android, en iPhone. También esa notificación llega a través de Flow, entonces llega a través de la aplicación de Flow en celulares o a través de la aplicación web de Flow, que ahorita lo vamos a ver en un navegador. Luego tenemos los asignados. Vamos a responder unas preguntas que aparece aquí. En este caso, ¿aplican las tarjetas adaptativas? No, las tarjetas adaptativas se utilizan con una acción de Teams que se llama tarjetas adaptativas, como no me acuerdo el nombre exacto, pero es publicar una tarjeta adaptativa como el bot de Flow en un canal o para un usuario, pero ya es con las acciones de Teams. Para los que no saben qué son tarjetas adaptativas, en el blog de Datix tenemos un artículo muy bueno de tarjetas adaptativas, que es una de las herramientas más robustas pues, que podemos encontrar en Office 365. Según entiendo, el proceso de recibir la factura seguiría haciéndose manual y funcionaría más para el tema de aprobaciones. Gisette, sí, exactamente es eso. O sea, en este caso el proceso de recepción es manual, aunque pues nosotros internamente en Datix lo tenemos automatizado también ese proceso de recepción. Recibimos la factura. El problema es que, y aquí pues es una cosa que se nos sale de las manos a todos, y es que la DIAN no ha estandarizado absolutamente nada. A veces ni siquiera el XML llega estandarizado, hemos detectado eso. Entonces hay proveedores de facturación electrónica que lo envían en una carpeta .zip, otros que lo envían el PDF solo, otros con el XML, otros, eso es un desorden, pues eso a veces ni lo envían adjunto sino con un link, y estandarizar algo cuando no viene estandarizado es un poco complejo, pero se puede hacer. Esto puede abrir el zip, descargar el PDF, montarlo automáticamente e iniciar automáticamente todo el flujo de aprobación. Se puede hacer, pero es una automatización pues que no podríamos hacer en un webinar de 2 horas, sino que es muchísimo más larga, pero sí se puede hacer completa. Bueno, podrías incluir en el flujo si no se aprueba la factura. Sí, ya eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar allí si no se aprueba la factura, ¿qué pasa? Que es lo que vimos pues en el flujograma. Entonces en la primera aprobación
le damos asignado a, entonces aquí hay algo importante, esto se llama contenido dinámico, que es este cuadrito que nos aparece acá a la derecha, y esto que nos aparece a la derecha no quiere decir que la persona, no quiere decir, perdón, si este cuadrito que está a la derecha no nos aparece, simplemente le damos aquí en agregar contenido dinámico para que nos muestre ese menú. Entonces asignado a no quiere decir que la persona sea algo fijo, porque en este caso no es alguien fijo, sino que depende de a quién haya señalado la persona que montó la factura, ¿sí? Entonces eso se llama un contenido dinámico. Y ese contenido, ¿dónde lo encuentra? Entonces aquí vemos las acciones y nos aparece obtener las propiedades del archivo, y aquí vemos responsable de la factura, email, ¿sí? Entonces responsable de la factura, recordemos que es la columna que se llama responsable de la factura. Ahí seleccionamos a Johanna Lorenz, pero Johanna Lorenz pues tiene un nombre, tiene unos apellidos, tiene toda una información y tiene un email. Entonces es el que aparece aquí, responsable de la factura, email, para poderle enviar al email. Y siempre en asignado a se seleccionan los emails. Se pueden colocar de forma manual, ahorita vamos a ver. Si no es dinámico, sino que es una persona fija, siempre la que aprueba, podemos colocarlo ahí directamente escrito, que ahorita lo vamos a ver con Cristi, que ella no es dinámico, sino que ella va a aprobar todas las facturas en la segunda instancia. Podemos colocar los detalles. Entonces detalles es un texto, en este caso no vamos a colocar ninguno, pero podría ser no sé, el nombre de la factura, cualquier información la podríamos poner directamente acá. En vínculo al elemento, si es lo que vamos a tener, es un link, no lo vamos a llevar como adjunto, sino que lo vamos a llevar como un link para que la persona que apruebe pues pueda ver la factura. Y en opciones avanzadas, aquí es muy importante habilitar notificaciones y habilitar reasignación. ¿Qué quiere decir esto? Notificaciones es que llegue al correo y le notifique que tiene algo por aprobar. Pues la verdad todavía no me ha pasado el primer caso en donde esto no se necesite, porque uno lo que quiere es que la persona pues automáticamente se le notifique. Y habilitar reasignación, esto sí muchas veces se pide que se ponga en no, eso ya depende de cada empresa, pero ¿qué significa reasignación? Que yo puedo asignar la tarea a alguien más. Entonces supongamos, a mí me pusieron de aprobador para una factura, pero es una factura que no es de mi área, o yo no sé eso de qué es, entonces la puedo asignar. Yo digo, no, esto es de gestión humana, entonces se la asigno a la persona de compras de gestión humana o algo así. Entonces esto ya ustedes, de acuerdo a sus flujos, definen si se puede reasignar o no. Y se pueden enviar adjuntos, que ahorita vamos a ver cómo enviar adjuntos, pero en otro paso. Luego de crear aprobación, creamos una acción que se llama esperar aprobación. Y aquí en esperar aprobación lo único que hay que hacer es seleccionar el ID de la aprobación. Dentro del contenido dinámico, eso sí es súper fácil porque se llama igualito, ponemos aquí ID de aprobación y ya, eso es todo lo que hace esta acción. Entonces es muy importante, esta acción es una acción que espera a que respondan, esta que se llama esperar aprobación. Muy importante, tienen 30 días para responder la aprobación. Si en 30 días no responden, automáticamente genera un error en el flujo y dice que ya el flujo pues pasó de tiempo y no sigue pues los pasos que deberían seguir. Entonces 30 días es muy normal, es más que suficiente pues para cualquier proceso. Si necesitan flujos que duren más de 30 días también se puede hacer, pero ya requiere unos pasos adicionales pues con el Common Data Services, pero se puede hacer. Pero en este caso pues normalmente uno nunca lo hace porque 30 días pues por más ocupado que esté una persona es suficiente para responder esto, que es dar clic en un botón. Luego validamos si fue aprobado. Entonces, ¿cómo creamos condicionales? Entonces yo voy a crear aquí nuevo paso. Y es lo primero que nos aparece, que se llama control. Si no nos aparece, aunque siempre aparece primero, pero si no nos aparece, buscamos como de condición y aquí vemos condición, ¿cierto? Y está dentro de los elementos de control, que son cuáles: condición, ámbito, aplicar a cada uno, finalizar, modificador y repetir hasta. Los que hayan desarrollado cualquier aplicativo en su vida, pues entenderán muy bien qué es esto.
pero en resumen, condición o los que hayan trabajado en Excel y hayan utilizado la función if, eso es un condicional. ¿Qué quiere decir un condicional? O sea, bajo cierta condición haga esto y bajo cierta condición haga esto otro. Entonces en este caso un condicional es si fue aprobado o no fue aprobado. Entonces queremos que si aprueba haga unas cosas y si no aprueba haga otras cosas. Entonces esta condición lo agregamos y nos aparece esto. Nos aparece la condición, o sea, lo que queremos probar, poner a prueba, ¿sí? Y nos aparece en caso positivo haga esto y en caso negativo haga esto. Entonces ya lo tenemos aquí. Algo muy importante, aquí me acordé, le damos clic en la elipsis y le damos cambiar nombre. Por favor, siempre cambien los nombres de las acciones. Entonces aquí le podemos colocar validar si ya fue aprobado. Normalmente los nombres se sugiere que sean cortos, y si ya queremos poner un texto muy largo, ¿sí? Porque pues, es necesario, porque queremos hacer pues tener ahí un poco más de documentación, entonces damos otra vez en la elipsis y podemos agregar un comentario. En esos comentarios sí podemos colocar toda la información que requiramos y no hay ningún problema. Esto es muy importante hacerlo, todos estos comentarios y los nombres, porque hay flujos muy pequeños y uno con verlos en 5 minutos ya saben qué hace, no hay ningún problema. Pero hay flujos muy largos, o sea, nosotros tenemos flujos dentro de la empresa de alrededor de 60, 70 acciones, son nuestros flujos más largos, entonces se vuelve un poco complejo cuando uno le va a hacer mantenimiento a ese flujo al cabo de 6 meses, porque uno ya no se acuerda. Entonces montar toda la documentación, en vez de montar algo en Word aparte y no sé qué, que también es una buena práctica, se puede montar aquí todos los comentarios para uno saber qué es lo que hace cada acción, sobre todo cuando tenemos acciones un poco complejas. Entonces aquí validamos si fue aprobado y lo único que tenemos que hacer es seleccionar el resultado de la acción. Entonces, ¿cómo lo seleccionamos? Vamos a elegir un valor, agregar contenido dinámico, y aquí nos aparece la acción anterior que se llama esperar aprobación 1, ¿sí? Y ese esperar aprobación tiene ciertos campos, que es el cuerpo de la acción, pues el cuerpo, perdón, del resultado, las respuestas, el resumen de respuestas, la fecha de finalización, el título, bueno, una cantidad de cosas. Aquí lo que nos interesa es el resultado de la aprobación. Y este resultado, así ustedes tengan el Power Automate en el idioma que sea, siempre se maneja en inglés el resultado, ¿sí? Entonces el resultado tiene dos opciones, o es approve, que es aprobar, o es reject, que es rechazado. Entonces uno normalmente solo coloca approve. Entonces si es approve, entonces este resultado, o sea, si fue aprobado, este resultado se vuelve verdad, o sea, se vuelve positivo, ¿sí? Y si no fue aprobado, lo que quiere decir que fue rechazado, se vuelve negativo, entonces hace esto. Entonces aquí este condicional está haciendo esto: si el resultado de esta primera aprobación es aprobado, hágame esta acción, y si no es aprobado, hágame esta acción, ¿sí? Entonces vamos a ver en el caso positivo que haga qué. Entonces si miramos nuestro flujo que teníamos aquí, si la primera persona, el primer responsable validó, entonces que registre en SharePoint, aquí me faltó pues en la acción, pero registrar en SharePoint la fecha de aprobación, es lo único que vamos a hacer inicialmente. Ya en cuanto a Power Automate se puede hacer de todo, pero en este caso sencillo, registramos la fecha. Entonces en caso positivo, la acción se llama agregar fecha de primera aprobación. Este es un nombre modificado. En realidad esta acción se llama, aquí buscamos en SharePoint, vamos a ver cómo buscar una acción, y es agregar una acción. Entonces yo sé que es de SharePoint, claramente, porque yo tengo el contenido en SharePoint. Entonces buscamos SharePoint y aquí nos aparecen SharePoint y nos aparecen todas las acciones que hay en SharePoint. SharePoint tiene muchísimas acciones, muchísimas, pero dentro de ellas hay una que se llama, entonces buscamos actualizar, y se llama actualizar propiedades del archivo. Entonces igual que hay una que se llama obtener propiedades del archivo,
Esta es actualizar. Entonces quiere decir, vamos a modificar las propiedades del archivo. ¿Y qué son las propiedades del archivo? Recordemos el nombre, los metadatos, pues las columnas, todo eso. Entonces, como eso tiene un metadato que es la fecha de aprobación, que es la columna con el mismo nombre, entonces seleccionamos la acción actualizar. Seleccionamos en qué sitio. Entonces seleccionamos el sitio facturas de compra, seleccionamos la biblioteca facturas de compra y el identificador. Aquí es donde es muy importante lo que les decía inicialmente. SharePoint tiene muchos identificadores. Entonces, por ejemplo, este de obtener las propiedades era con un identificador diferente que este. Y uno, ¿cómo sabe eso? Pues 1, con experiencia, 2, leyendo la documentación y 3, ensayo y error. Entonces le damos identificador, les decimos obtener las propiedades del archivo y estos en realidad son los mismos. Este ID y este ID es el mismo, pero podemos seleccionar este. Entonces, para el identificador ID tal, ¿qué queremos cambiar? Entonces él nos trae todos los metadatos que hay en esa biblioteca. Entonces nos dice el título. Yo digo, no, el título yo no lo quiero cambiar, pero yo podría cambiar el título para ponerle validado 1, si yo tengo una codificación para nombrar las facturas de forma distinta en mi empresa. En este caso no, yo no voy a cambiar el título. El responsable tampoco lo va a cambiar, sigue siendo el mismo responsable. Yo que quiero cambiar la fecha de aprobación 1, ¿sí? Y aquí aparece una función. ¿Por qué una función? Porque tenemos que convertir la hora de UTC a horario colombiano. Entonces, otro tip aquí, siempre que trabajen en Power Automate, las horas se trabajan en horario UTC, ¿sí? UTC o el horario coordinado internacional. Nosotros en Colombia trabajamos un uso horario que es el UTC-5 y esos usos horarios tienen unos nombres también estandarizados y nuestro uso horario se llama, como aparece ahí, SA Pacific Standard Time. Entonces, como la hora estándar del Pacífico, ¿sí? Entonces, esta función, que cómo se obtiene de la siguiente forma. Damos clic aquí donde aparece contenido dinámico, pero al lado de contenido dinámico aparece expresión. Dentro de expresión ya podemos colocar pues, cualquier expresión, cualquier función. Entonces podemos empezar a escribir y él nos da como unas opciones, o si no sabemos qué hacer, pues podemos, aquí tenemos como unos menús, unas divisiones donde aparecen funciones de cadena. Cadena pues es un string, un texto, entonces funciones de texto. Luego de colecciones, funciones lógicas. Aquí está, por ejemplo, if, ¿sí? Está equals, está or, está, bueno, muchos. Están funciones de conversión para convertir XML, JSON, cadenas, pues strings, booleanos, todo eso. Funciones matemáticas para sumar, para restar, para dividir. Y por aquí nos aparecen funciones de fecha y hora. Si le damos clic en ver más, nos aparecen ya todas. Y por aquí hay una que se llama convert from UTC. Aparece to UTC y convert time zone. Pues en este caso vamos a tomar la hora en UTC y la vamos a convertir a nuestro uso horario. Entonces simplemente le damos aquí. Y esto tiene 3 entradas. Entonces convert from UTC tiene, como nos aparece aquí abajito, tiene el timestamp, que es la hora que deseamos convertir, la zona horaria de destino y el formato. Los que saben de Excel es muy similar. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces el primer parámetro es UTC Now, ¿sí? Que UTC Now, y cerramos paréntesis, lo único que hace es coger la hora del momento, ¿sí? En formato UTC. Luego en Power Automate, muy importante, todo se utiliza con comilla simple. Entonces colocamos comilla simple, SA Pacific Standard Time. Estos usos horarios, donde se obtienen, uno puede ir a la documentación de esta función, ¿sí? Y allí los encuentra. Pero pues en Colombia afortunadamente solo tenemos un uso horario. Aunque sea alguien viéndonos por fuera de Colombia, pues nos escriben y con gusto les enviamos el link de cómo encontrar todos estos nombres.
Y luego viene el formato, que el formato es YYY-MM-DD. ¿Qué quiere decir esto? YYY, 4 Ys, es el año, ¿sí? El año completo, entonces no aparece 2020. MM mayúscula quiere decir el mes. M minúscula es minutos, entonces para que tengan eso diferenciado. Y DD minúscula es el día, entonces aquí nos va a decir, vea, conviértame ese horario, pero yo solamente quiero el año, guión, el mes, guión, el día. Si quisiéramos la hora, entonces podemos colocar HH para formato 24 horas, minúscula para formato PM, me gusta todo 24 horas, HH, MM, SS. Y hay más formatos, pues, pero para uno colocar más unidades de tiempo, pero normalmente, en este caso solo me interesa el día, mes y año, pues, del proceso, no me interesa el detalle, pues, de los minutos y segundos. Pero en caso negativo, entonces eso es en caso positivo. Y ya obviamente, si en caso positivo, entonces agrega esta primera fecha y luego sigue el flujo. Pero en caso negativo, ¿qué queremos hacer? Queremos obtener el contenido del archivo para anexarlo. ¿Por qué esto? Yo en un siguiente paso voy a eliminar el archivo, ¿sí? Entonces si yo elimino el archivo y después le envío a la persona un link para el archivo, pues eso no tiene sentido porque no lo va a encontrar porque ya está eliminado. Entonces yo quiero enviar el archivo por correo pero como un adjunto y decirle, vea, esta factura que usted rechazó, entonces necesitamos que por favor la cambie y se la envía al proveedor o haga lo que sea y después nos la envíe corregida para poderla validar. Entonces le decimos que con el identificador, entonces aquí otro ID, entonces vean que es un flujo y ya llevamos 3 identificadores distintos en SharePoint: el de obtener propiedades, el de actualizar propiedades y el de obtener contenido. Este es otro identificador diferente, este se llama ID, el otro se llama File ID y este se llama Identificator en inglés, Identifier, perdón, y ahí nos aparece. Entonces, y en identificador, mostrar opciones avanzadas, inferir tipo de contenido, sí, esto siempre se recomienda porque él infiere, o sea, él sugiere el tipo de contenido, si es un PDF, si es un JPG, bueno, lo que sea. Le damos, luego enviamos un correo, entonces vamos a reproducir esto aquí en nuestro flujo vacío. Entonces lo primero es, en caso negativo, seleccionamos una acción, esa acción es obtener el contenido. Entonces buscamos acá en SharePoint y buscamos contenido, aquí nos aparece obtener contenido de datos adjuntos, obtener contenido de archivo, y en dirección del sitio buscamos facturas de compra, identificador del archivo, aquí buscamos en contenido dinámico el identificador, ¿sí? Que es este de acá. Entonces buscamos ese contenido y luego enviamos un correo. Entonces esa acción de correo es esta que nos aparece acá. Entonces hay unos que dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre enviar un correo así y enviar un correo con el conector de Outlook normal? Y es que yo no quiero enviar correos a nombre mío, aunque también hay una opción pues para enviarlos a nombre de un buzón compartido, pero no vamos a explicar eso porque hay que meterse a Exchange, configurar los permisos de enviar como en el buzón compartido, bueno, una cantidad de cosas. Pero en Power Automate siempre todos los conectores se hacen a nombre de la persona que registró el conector. Entonces si yo envío un correo desde la acción de Outlook, enviar correo, que vamos a buscarla aquí para que la vean, Outlook, aquí Outlook de 365, Outlook.com es el Outlook pues personal. Aquí dice enviar correo electrónico. Si yo utilizo esta acción, el correo va a salir a nombre mío. Entonces a la persona le va a decir, Juan Sánchez le envió este correo, y yo no quiero eso, ¿cierto? Sino que estos van a ser correos genéricos. Entonces este es un conector gratis que pues utiliza SendGrid, que es un proveedor de correos, y llega a nombre de Microsoft, pero está bien, pues no hay problema con eso.
Yo decido a quién se lo envío el asunto y el cuerpo, pero si le doy mostrar opciones avanzadas, por aquí nos aparece datos adjuntos y nombre del archivo adjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener ese correo? Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces el correo va a tener a, entonces es al responsable de la factura, o sea, a la misma persona que rechazó la factura le llega un correo diciéndole que rechazó y todo eso. Y aparece también quién es el autor del archivo, o sea, quién montó el archivo, porque en este caso pues dijimos que solamente va a haber una persona montando las facturas, pero puede haber empresas en que sean varias, entonces queremos que también notifique a quien haya montado el archivo en SharePoint. El título, entonces decimos se ha eliminado la factura y ponemos el nombre del archivo, entonces se ha eliminado la factura, pues en este caso se llama factura 1, entonces queda redundante con la factura, pero podría ser se ha eliminado la factura, no sé, transporte 1 o algo así. Atención, entonces este es el cuerpo, atención, la factura anexa se ha eliminado, ya que se ha rechazado. Por favor solicitar al proveedor su corrección para crearla de nuevo en el sistema. Y comentarios de rechazo. Entonces todas las respuestas en aprobaciones pueden tener un comentario. Desafortunadamente todavía no se puede obligar a que se pongan comentarios. Entonces ahí ya es culturizar a la gente que al menos cuando rechacen algo coloquen un comentario. Pues es lo más lógico además, porque pues, si no, uno no sabría por qué la rechazaron. Entonces, comentarios de rechazo tal, y aquí pues grupo de facturas, esto es simplemente lo que le llegue. Lo único que es dinámico es esto de acá, lo de los comentarios de rechazo. Le damos mostrar opciones avanzadas y le damos datos adjuntos, entonces es el contenido, entonces vamos a ver cómo funciona. Dice obtener contenido del archivo para anexarlo, que es el paso anterior, y aquí le damos contenido del archivo, va a ser el contenido de ese archivo anexo. Y el nombre del archivo, aquí hay algo muy importante, recuerden que estos nombres de los archivos adjuntos deben tener la extensión. Entonces aquí yo busco nombre, y aquí más abajo me aparece uno que se llama nombre de archivo con extensión, ¿sí? Debe ser ese. ¿Para qué? Para que si es un PDF nos traiga el nombre completo .pdf. Si es un Word, entonces nombre completo .docx. Si es un Excel, lo mismo, o sea, para que nos traiga con la extensión siempre y nos pueda funcionar. Por último, buscamos una acción que se llama eliminar archivo. Esto pues, no hace nada más que eliminar el archivo. Él no pregunta nada, él lo elimina. Entonces es muy importante, mucho cuidado cuando utilicen este tipo de acciones de eliminar, que no vayan a eliminar algo pues que no querían eliminar. Y por último le damos finalizar. Este finalizar, ¿dónde se encuentra? Pues vamos más flujo aquí que tenemos para mostrarles. Se encuentra dentro de los controles, como les mostré ahorita. Hay uno que se llama finalizar. Entonces finalizar, ¿qué hace? Si vamos aquí en la explicación, en más información, dice permite finalizar el proceso de ejecución. Entonces yo le digo que me finalice el proceso y que me diga que es correcto. O sea, el flujo ya finaliza ahí. Si yo no le pongo esta acción de finalizar, el flujo va a seguir, va a continuar, entonces va a pedir la segunda aprobación y va a validar la segunda aprobación. Y yo no quiero eso, porque si el primero ya lo rechazó, ya el flujo para ahí, ya no continúa, ¿cierto? Entonces es el último paso que agrego dentro de la condición de no fue aprobado. Luego viene, si todo sale bien y fue aprobado, pues sigue la segunda aprobación. Entonces vean aquí la diferencia. Yo aquí asigné a Cristi C, que es la gerente de compras, y le pongo el correo completo. En este caso pues aparecen unas cosas raras, porque recuerde que es un tenant de demostración, pero aquí aparecería jsanchez@datix.com o el correo pues de la persona que sea asignado. El de resto está exactamente igual, el vínculo y demás. Espero la aprobación y valido si fue aprobado. Entonces digo, vea, si fue aprobado, agregue la fecha de aprobación, pero ya en este caso la agrego en la fecha de aprobación 2. Y en caso negativo, haga lo mismo, obtenga el contenido, envíelo por correo y elimine el archivo.
eso es todo. Ahí no voy a entrar en detalles porque es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Lo que sí vamos a hacer es ya unas pruebas. Entonces me voy a devolver y les voy a explicar aquí cómo funciona. Yo ya, pues obviamente antes de hacer el webinar hicimos unas pruebas, y aquí nos aparece el historial de ejecución. Dependiendo de la licencia puede ser un historial de 28 días o de 7 días. Lo normal es que sea de 7 días el historial, nosotros pues lo tenemos de 28, pero eso depende de la licencia, para que tengan eso presente. Y uno ahí puede mirar el historial de cada ejecución que ha tenido el flujo, para mirar qué pasó, para ver si hubo un error o algo. Entonces vamos a hacer el proceso. Yo aquí tengo una factura 1 y voy a agregar las otras dos facturas. Aquí ya me aparecen. Entonces voy a decir la factura 3. Aquí por efectos pues de la práctica todas van a ser el primer aprobador Joana, pero en la vida real pues claramente sería cualquier otra persona. Aquí voy a poner otra vez a Joana y listo. Aquí ya tenemos las 3 facturas y vamos a mandar a aprobar la primera. Entonces le damos clic aquí, automatizar, solicitar aprobación de la factura. Vean que nos aparece este cuadrito aquí a la derecha y aquí es donde nos aparecería el mensaje, si le hubiéramos puesto un mensaje o un booleano o cualquier otra cosa. Un booleano es un sí o no, o falso verdadero. Le damos a ejecutar flujo y ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Simplemente aquí nos dice que se ha iniciado el flujo. Si vamos al flujo y vamos a actualizar, aquí nos aparece que se inició un flujo a las 9:07, o sea, hace nada. Aquí yo tengo un error, eso es una máquina virtual y no está sincronizada la hora, entonces por eso nos aparece que lleva menos un minuto, pero es un error pues. Pero en todo caso seleccionamos la acción, entramos a ella, podemos entrar a cada una de las ejecuciones y vemos que seleccionó el archivo. Entonces aquí vemos que seleccionó el archivo y acá vemos que obtiene todas las propiedades del archivo. Entonces esto aparece, esto es un formato que se llama JSON. Esto no hay que aprenderlo, no hay que saber de esto para saber de Automate, pero simplemente aquí es para que sepan que aquí aparece ya todas las propiedades detalladas de cada uno de los archivos, y dentro de eso aparece el responsable de la factura email es joanal@microsoft.com. Luego crea la aprobación y luego espera la aprobación. Entonces vean que aquí aparece un relojito en amarillo, lo que quiere decir, o en naranja, lo que quiere decir que está esperando a que haya una respuesta. Entonces vamos a Firefox, que es donde tengo abierta Joana, y en el correo de Joana le llega este mensaje. Entonces dice, pendiente de aprobación, solicitado por MOD administrador, que es el correo con el que solicité la aprobación. Me aparece fecha de aprobación, ¿sí? Y el vínculo me aparece acá, entonces yo puedo hacer clic en el vínculo e inmediatamente revisar la factura. Entonces dice distribuciones ficticias de prueba, probero probando, veo la factura y yo reviso si está bien o está mal. Entonces en este caso vamos a darle que está bien la factura. Entonces yo le doy aquí en aprobar y le doy a enviar. Pero antes de eso quiero mostrarles que si Joana, en este caso es el usuario de Joana, ¿sí? Entra a Flow, entra a flow.microsoft.com, a Power Automate, normalmente entra a este menú. Es el menú de inicio, ¿sí? En el menú de inicio ya de entrada le dice tiene una solicitud pendiente de aprobación, que es esta que acabamos de crear, y si no, en acciones, aprobaciones, pues aparece exactamente lo mismo. Puede responder desde cualquiera, pero vean lo bueno de esto, por eso se llama contenido dinámico. Yo lo voy a probar desde Flow, no desde mi correo. Acá le doy a probar, le doy confirmar. Ya me dice que no tiene ninguna aprobación, ya las aprobé todas, pues ya las hice todas. Y si entro al correo, el correo se actualiza solo.
Entonces dice, ya ha completado esta solicitud, indicándome que yo ya di respuesta. Eso también se puede, como preguntaron por allí, manejar con tarjetas adaptativas, que es muchísimo más robusto y más personalizable. Repito, está en nuestro blog y obviamente pues brindamos el servicio si alguna empresa lo quiere hacer un poco más personalizado. Pero el flujo de aprobaciones, envía este mensaje y listo. Bueno, ya Joana no tiene nada que hacer, ya hizo su tarea. Vamos otra vez al flujo y vemos que ya esperar aprobación ya se cumplió. Validar si fue aprobado. Entonces dice resultado de la expresión true o verdadero en inglés, y true lo que quiere decir es que el resultado de la aprobación fue igual a approve, a aprobado, o sea, verdadero. Entonces hizo lo que aparece en caso positivo, que es actualizar los metadatos de la factura con la fecha de aprobación. Entonces vamos a la biblioteca de SharePoint y acá vemos factura 1, vean que esto se hizo solo, yo no he hecho nada de esto. Factura 1, el responsable Joana Lorenz aprobó el 25 de agosto de 2020. Recuerden que aquí podemos poner la hora, minutos, segundos, pues mucha más información. Si queremos algo más detallado, podemos tener más metadatos, podemos colocar una columna para que se coloquen los comentarios de la aprobación. Vamos a hacer mil cosas pues, pero en este caso es un poco más sencillo. ¿Y qué sigue? Entonces, si vamos al flujo, vemos que ya se creó la segunda aprobación, que ya ese no es dinámico, sino que todas van para Cristi. Y es básicamente lo mismo, está esperando esa aprobación para poder validar. Entonces todos tienen 30 días. Vamos a Chrome, que ahí tengo el correo, aquí me acaba de llegar y me dice aprobación de factura. En este caso lo voy a aprobar desde Outlook. Entonces le voy a aprobar, aquí no le voy a dar ningún motivo, le voy a enviar y vean que automáticamente el correo ya se me cambió, ya me dice aprobada. ¿Eso es para qué? Para yo no tener que acordarme si ya lo aprobé o no lo aprobé. Y si voy a Flow a ver todas mis aprobaciones pendientes, pues voy a ver aquí inicio. Este es con el usuario de Cristi, ¿sí? Cristi Klein. Voy a acciones, aprobaciones y no tengo ninguna aprobación porque ya lo hice. Entonces esto es dinámico, yo lo puedo aprobar desde cualquier medio y pues va a ser lo mismo. Bueno, y vamos al flujo. Entonces el flujo ya se terminó, me aparece que el flujo se ejecutó correctamente, y validar si fue aprobado por Cristi, igual resultado de la expresión true, ella aprobó, y agregar la fecha de aprobación y ya. Entonces ese primer flujo fue exitoso, aquí se ejecutó correctamente. Aquí van a ver algo, y es que muchas de las pruebas aparecían con errores. Esto es normal y es lo que uno siempre hace, ensayo y error, probar, esto funciona, esto no funciona. Pues cuando son flujos sencillos sí, uno los hace a la primera, pero cuando son flujos ya con muchos pasos, sobre todo lo que les dije, hay identificadores. SharePoint tiene como 5 que yo me acuerde, y hay unos que funcionan para unas acciones y otros para otro. Entonces la única forma de ensayar es ensayo y error y estar pues aprendiendo así. Bueno, lo que sí les recomiendo mucho es antes de lanzar un flujo al público, o sea, como decir ya tengo listo el flujo, voy a empezarlo a trabajar en la empresa, hagan todas las pruebas, todo lo loco que pueda suceder. ¿Qué pasa si monta un archivo? Si el archivo tiene contraseña, si no tiene contraseña, si está corrupto, si no está corrupto, si el nombre es cortico, si el nombre es largo, si no montaron un PDF, sino un Excel, ¿qué pasa? ¿Sí me entienden? O sea, ensayen absolutamente todo para que no les pase cuando los usuarios ya estén trabajando en él. Bueno, y aquí vean que ya me apareció la fecha de aprobación 2, pues claramente la misma porque hemos cambiado de día, pero todo esto es dinámico. Luego voy a hacer la factura 2. Entonces la factura 2, voy a solicitar la aprobación de la factura. Este proceso es un poquito largo, aprobar manualmente, ejecutar y demás, eso es entendible. Y obviamente empresas que reciban miles de facturas al día,
pues van a tener que invertir más en automatizar más esto para hacerlo más rápido. Vemos ese segundo flujo, vamos a abrirlo aquí y vamos al correo de Joana. Entonces en este caso no voy a aprobar, sino que voy a rechazar. Entonces le doy rechazar y le doy motivo, se rechaza. Bueno, vean que aquí tengo el link, lo mismo, pues puedo abrir, esta es una factura diferente del renting, que es nuestro servicio de arrendamiento operativo, y voy a decir que se rechaza porque la factura vino vacía. Entonces se rechaza porque la factura llegó vacía. Listo. Enviar. Y aquí me aparece rechazado. O sea, me parece que yo lo rechacé y me aparecen los comentarios del rechazo. Vamos al flujo. Y aquí me aparece validar si fue aprobado. Entonces me dice cancelado, lo que quiere decir pues es como falso. Entonces se ejecuta lo negativo, ¿cierto? Entonces dice obtener contenido del archivo, enviar correo, enviar notificación de eliminación. Entonces veamos cómo llega el correo. Entonces dice se ha eliminado la factura 2, que es el nombre del correo. Me llega con adjunto. Vean que este no es un link, sino que es un adjunto. Y me dice atención, la factura se ha eliminado ya que se ha rechazado, comentarios de rechazo. Se rechaza porque la factura llegó vacía, que fue lo que Joana misma escribió cuando rechazó la factura. Pero como yo dije que ese correo también le llegara a la persona que creó el archivo, vean que a mí, que soy MOD administrador, también me llegó. Entonces la factura anexa se ha eliminado, se rechaza porque la factura llegó vacía y me llega el anexo. Yo lo puedo abrir y me llega tal cual la factura como estaba pues cuando se montó. ¿Para qué? Yo ya aquí se la puedo enviar al proveedor y decirle, ve, esta factura la rechazamos por esto y por aquello. Y a Cristi no le llega nada porque el flujo se canceló, pues se finalizó, aquí, como se ve aquí en la ejecución, se finalizó antes de que sucediera cualquier paso posterior, con este paso que se llama finalizar y que fue exitoso. El flujo fue un éxito, se rechazó una factura y ya, listo. Y si vamos a SharePoint, vean que el archivo se eliminó solo, factura 2 ya no existe. Entonces ya en ese caso podemos pedir y volverla a montar cuando ya esté buena. Cosas pues que pasan ya en la vida real. Hombre, es que no quisiéramos que se eliminara, sino que se fuera a otra biblioteca de facturas eliminadas, con los comentarios de rechazo y etcétera, para tener un historial. Todo se puede hacer, o sea, eso no hay ningún problema. Todo eso se puede hacer, pero ya sería pues meterle más pasos al flujo y no es lo que estamos haciendo pues acá, pero todo eso se puede. Bueno, luego vamos por la tercera factura. Entonces la tercera factura vamos a hacer que Joana la apruebe, pero Cristi la va a rechazar. Entonces nuevamente, esto recuerden se puede hacer desde acá también, automatizar, solicitar aprobación de la factura. Ejecutar flujo. Y listo, entonces vamos a ver la tercera ejecución. Vamos a darle aquí a actualizar. Aquí ya está en ejecución. Y vamos donde Joana. Aquí ya llegó el correo. Entonces dice aprobación de factura. Vamos a ver la factura 3. Es diferente. Bueno, muy similar en contenido. Pero esta se llama factura demo 3. Esa es la diferencia. Entonces yo le voy a aprobar. Y para probar no hay necesidad pues de poner ningún comentario. El flujo sigue y le llega a Cristi. Entonces Cristi va a rechazar. Esperemos que llegue. Vamos a ver aquí el flujo. Sí, ya está esperando aprobación de Cristi. A veces se demora un momentico, pues unos segunditos. Vean, ella llegó. Pendiente de aprobación, solicitado por MOD administrador, y esta vez va a ser Cristi la que va a rechazar. Ella va a revisar la factura 3. Entonces vamos a ver la factura 3 de qué trata. Y factura 3, y ella dice no, esto no es para nosotros, se equivocaron de cliente.
Entonces voy a colocar se rechaza o cliente equivocado. La factura no es para nosotros, ¿verdad? Le damos a enviar y veamos el flujo cómo se comporta. Entonces aquí esperar aprobación, ya se dio, validar si fue aprobado por el cliente falso, o sea, no fue aprobado por Cristi, perdón. Obtener contenido del archivo, enviar correo como adjunto, ahorita vamos a ver los adjuntos, y eliminar el archivo. Aquí no hay necesidad de poner finalizar. ¿Por qué? Pues porque no hay más acciones. Ahí ya sí o sí finaliza el flujo. Si siguieran más acciones, podríamos poner finalizar para que no sigan, ya que Cristi lo rechazó. Entonces le damos mail y vean que aquí primero nos llega ya a todos, nos llega a mí como creador del flujo, pues como creador del archivo, perdón, inicializador del flujo. Me llega la factura 3 en adjunto y me dice que los comentarios de rechazo es cliente equivocado, la factura no es para nosotros. Le llega también a Joana, también factura 3.pdf, la factura no es para nosotros, el mismo comentario, y le llega claramente también a Cristi, ¿cierto? A todos nos llega el correo y diciendo pues que fue rechazado. Y por último, si vamos a la biblioteca, también se elimina la factura 3 y queda solo la factura 1, que fue la única que fue aprobada por todas las partes. Aquí nos falta solo un paso y se me había olvidado hacerlo, y es que después de que el último valide, el flujo termina con enviar un link a tesorería para pago, pues para ya el flujo contable normal. Entonces, para agregar eso, simplemente yo lo puedo hacer aquí en el caso positivo. Le doy aquí a editar, yo le doy a editar al último paso de validar si aprueba Cristi, agregar un paso, y aquí envío un correo. Pues ahí ya no hay mucho misterio. Envío un correo, lo puedo enviar como adjunto o lo puedo enviar como link, y aquí les doy una sugerencia, una buena práctica. Esto está en preview, pues está en evaluación, pero ya funciona muy bien, y es que yo puedo seleccionar una acción, si la voy a repetir yo la puedo copiar. Entonces le doy en la elipsis y aquí aparece copiar en el portapapeles, aquí dice vista previa, pero pues yo no he tenido ningún problema hasta el momento. Y me voy a mi portapapeles, en donde dice elegir una acción, le doy mi portapapeles y aquí me aparece la acción que acabo de copiar o todas las que haya copiado. Eso sí, le voy a cambiar el nombre, le voy a decir enviar a tesorería, enviar a tesorería. Entonces ya no le digo, yo no quiero enviarle a toda esta gente, ellos ya no son tesorería, sino que puedo seleccionar a quién. Inclusive con esta acción yo le puedo enviar correos a personas externas, pues no tienen que ser de la empresa. Yo le puedo enviar a un Gmail, a un Hotmail, a lo que sea. Entonces, pues aquí esto no existe porque esto es un tenant, pero digamos que el correo de tesorería es tesorería@gmail.com. Entonces coloco el correo y listo. Si son varios, los separo por punto y coma. Toda tesorería, y también se lo voy a enviar, creo que hay un Edwin por ahí, no me acuerdo, bueno, cualquier persona de la empresa se lo podría enviar, no me acuerdo cómo se llama la gente de esta empresa. Se ha eliminado la factura, entonces obviamente pues no le puedo decir eso, sino que se ha aprobado la factura. Entonces aquí le pongo el nombre de la factura y le pongo el título, ¿sí? Que es el título de la factura. Atención, la factura, entonces aquí coloco la factura anexa, o la factura en el siguiente link, más bien con el link. El siguiente link ha sido aprobada para su pago. No voy a poner comentarios de rechazo, sino link. Y aquí busco el link, entonces busco vínculo al elemento y ya. Le doy guardar
acción, enviar a tesorería. Ya, aquí había unas cosas. Ese es el problema de copiar acciones, que cuando copiamos acciones se nos copia con todo, y estos adjuntos hacían parte de esta acción, y todo lo que haga parte de una acción tiene que venir, todo el contenido dinámico, de acciones precedentes, pero esta acción de acá no es precedente de enviar a tesorería. Ahí sí le damos guardar y ya no debe presentar el error. Perfecto. Entonces ya, este es el último paso que nos faltaba. Christie valida, se agrega la fecha de aprobación de Christie y se envía a tesorería el archivo, pues el link, para que ellos ya hagan su flujo pues de pago y lo que sea, y ya ellos están tranquilos que fue aprobado en 2 instancias diferentes y todo de forma automatizada, o sea, sin tener que enviar correos ni nada. Sabemos que no es el flujo más automatizado del mundo, pero sabemos también que hay muchas empresas que lo hacen 100% manual, tienen que coger las facturas, enviarlas por mensajero o por cualquier forma, o ponérselas en una bandejita al jefe, o enviarlas por Outlook, pero nunca hay seguimiento de nada de eso. Es complicado hacer seguimiento y depende pues de factores humanos. En cambio aquí pues es un poco más sencillo, uno ya puede pensar en 1000 alternativas pues de automatización más robustas, más complejas. Todo eso se puede hacer, pero en este caso esperamos que hayan entendido bien cómo se hace el tema de aprobaciones, cómo utilizar bien las conexiones, cómo manejar esto con SharePoint, con Outlook, pues con Outlook, lo básico de Outlook. Entonces vamos a ver aquí algunas preguntas que tenemos. ¿Por qué no aplica para solicitar la aprobación de dicho documento? Aplica para la aprobación. No entendí la pregunta. Ahí sí lo pueden hacer más amplia, les agradezco. ¿Cuál es el proceso correcto para, después de desencadenar, se cree un archivo de Excel en la carpeta, ya que genera un error cuando se va a cargar el archivo? Proceso correcto para que después de desencadenar se cree un archivo de Excel en la carpeta. ¿En cuál carpeta? Nosotros aquí no hemos trabajado con carpetas, esto también es muy importante. Si van al webinar que tenemos montado en YouTube de SharePoint, van a ver que para todos estos flujos de aprobación es muy recomendable no trabajar con carpetas, sino dentro de las bibliotecas de documentos, trabajar con metadatos. La diferencia entre metadatos y carpetas es básicamente que las carpetas es estructuración de datos antigua, y metadatos es estructuración de datos moderna en SharePoint, ¿sí? Eso solo lo maneja SharePoint, eso no es de otros sistemas, el tema pues de metadatos en este caso. Entonces aquí no hay ninguna carpeta. De pronto, ¿cómo crear un archivo de Excel en esta biblioteca? Pues no sabría para qué. Hay mucha gente que utiliza el Excel de pronto para hacer como una basecita de datos. Excel no es para eso y no lo recomiendo. Además, porque con estas bibliotecas de documentos y metadatos aquí podrías tener toda tu información. Podrías colocar el monto de la factura, el cliente, la fecha de pago, la fecha de creación de la factura. Pues podrías hacer muchísimas más cosas sin necesidad de tener eso en una otra hoja de Excel aparte. Y toda esta información uno la puede exportar a Excel. Mira, aquí tenés en la biblioteca de documentos exportar a Excel. Esto te baja un query, eso es este punto IQY, esto es un query de Excel, pero esto pues simplemente abrirlo, él te abre en Excel y te trae toda la información, y es más, se actualiza automáticamente con lo de acá. Entonces no habría necesidad de ver, pues hay que mirar este caso puntual para que se necesite Excel, pero en este escenario no lo veo pues para nada necesario. ¿Dónde se modifica ese tiempo? Bueno, me imagino que la hicieron cuando estábamos hablando del tiempo cuando estábamos pues el tiempo de aprobación de las facturas. El tiempo uno puede jugar con él. Bueno, aquí hay algo importante. Yo lo hice con una función, ¿sí? Pero Power Automate tiene unas acciones. Vamos a crearlo aquí, que es la que tengo de pruebas. Power Automate tiene unas acciones
para, digamos, jugar con el tiempo o modificar todos esos tiempos. Esas acciones están englobadas dentro de en integrado, se van a date, time y programar. Entonces programar es para uno decirle espere 20 minutos antes de ejecutar la acción, o espere media hora, o espere un día, o cosas así. Y daytime ya es para mover todos esos tiempos. Entonces yo puedo agregar a una hora, puedo convertir la zona horaria, por aquí también se puede hacer. Puedo obtener la hora actual, obtener la hora futura, la hora pasada, restar de la hora. Entonces yo aquí puedo modificar todos los tiempos. Entonces por ejemplo la hora actual. Entonces yo aquí puedo traer, aquí no hay nada que hacer. Entonces simplemente la hora actual. ¿Cuál hora? A la hora que se ejecute este flujo, pues o esta acción. Si la acción se ejecuta a las 17 horas, 25 minutos, 33 segundos con no sé cuántas milésimas, esa es la hora actual que el sistema toma. Luego vamos a otro flujo de fecha. Entonces yo digo, vea, yo quiero a esa hora actual agregarle 2 horas. Por alguna razón mi sistema funciona así. Entonces yo le digo, la hora base va a ser la hora actual. El intervalo va a ser especifica el intervalo de tiempo que se agregará a la hora base. Entonces yo le digo 2, aquí unidad de tiempo, 2 horas, o le puedo agregar meses, semanas, días, lo que sea. Esto se utiliza mucho cuando uno va a redactar correos, por ejemplo. Entonces, señor fulanito, usted tiene hasta la fecha variable, entonces se coloca hasta la fecha hora actual más un mes. Entonces más un mes, entonces ya agregar a la hora, entonces hasta la tal hora, pues dentro del próximo mes y así. Así se modifican pues los tiempos y ya estos se toman acá. Todo esto se puede hacer con funciones. Consejo, empiecen con acciones y después aprenden a hacer funciones, porque las funciones son mucho más rápidas, pero más complejas obviamente. Pero también cuando uno va haciendo bastantes flujos, vean por ejemplo aquí, uno va viendo los tiempos del flujo. Entonces por ejemplo este duró en promedio 1 minuto, 5 minutos. Claro que eso depende porque tenía que esperar aprobaciones, pero hay flujos sin aprobaciones y he visto flujos que duran 2 horas en ejecutarse, pues unas cosas larguísimas. Entonces uno ya con ese tipo de flujos empieza a hacer optimización pues de los flujos como tal. Bueno, vamos a ver otras preguntas por acá. Si cuando se apruebe la factura se debe digitar un número de centro de costos, ¿se podría hacer? Sí, sí se puede hacer. Se puede hacer con, pero eso ya se hace con tarjetas dinámicas de Teams. ¿Por qué? Porque ahí ya sí podemos hacer muchas más cosas. Las tarjetas dinámicas, repito, tenemos en nuestro blog una entrada de cómo funcionan. Y con tarjetas dinámicas podemos hacerlo en Teams, podemos hacerlo en Outlook, podemos hacerlo pues en muchas formas, y eso sí es lo mejor que se han inventado hasta el momento para poder hacerlo mucho más interactivo y pedirle información al usuario. Entonces básicamente lo mismo que vimos acá, pero además le dice por favor digite el centro de costos, haga esto, seleccione tal persona o haga tal cosa. Si se quiere que la persona vea los documentos asignados a sus nombres en la biblioteca de documentos, ¿cómo sería? Pues una alternativa sería darle acceso a la biblioteca como visualizador, para que no pueda tocar nada, solamente ver los archivos y ya que esa persona entre pues y filtre por su nombre. Ese sería un paso. Otro paso sería colocar un botón en Flow y que ese botón automáticamente le genere un Excel o una tabla en HTML o en CSV o lo que sea, y le envíe un resumen de todos los que tiene pendientes por aprobar o de todos los que ha aprobado. Se puede hacer pues con un poquito más de complejidad, pero sí se puede hacer. Bueno, ¿cuál es el proceso correcto? Bueno, esta es la misma pregunta del Excel, ya la respondí. ¿Por qué se genera error al previsualizar el PDF como adjunto? Bueno, ahí sí es difícil de responder, habría que ver el error. Pues aquí como vimos no se generó ningún error, el PDF se visualiza bien. Pues no, ahí sí me disculpan, pero no sé la respuesta, habría que ver pues cuál es el error del PDF.
Muy importante que sea el nombre sea .pdf, o sea que salga con la extensión .pdf. El contenido de los archivos en Power Automate también hay que cogerlo con pinzas, porque Power Automate, esto ya es muy de desarrollador, pero trabaja en algo que se llama base 64 y hay otros sistemas que trabajan en binario. Entonces hay que convertirlo a veces de binario a base 64 para que pueda visualizarse correctamente. Si lo toma de SharePoint, él ya automáticamente lo hace, pues no hay que hacer ninguna conversión del contenido. Pero muchas veces lo tomamos de un formulario, de alguna otra parte, y ahí sí hay que hacer conversiones pues, del contenido. Bueno, perfecto, esas son todas las preguntas. Les agradecemos mucho por el espacio, por haber compartido con nosotros esta hora y 30 minutos más o menos que duró el webinar. Recuerden, somos Datix, nos pueden encontrar en datix.com. Si tienen alguna duda, por favor nos lo escriben. Tenemos el formulario de contáctenos, que por cierto también está automatizado con Power Automate. También muy importante, estamos ya autorizados por Microsoft para fundar el segundo grupo en Colombia de Power Platform, que es la plataforma que trae pues, Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents, y ya estamos autorizados en Medellín para hacer el segundo grupo a nivel nacional. El primero pues está en Bogotá y se manejan por ciudades. Entonces también próximamente a todos sus correos les vamos a enviar una invitación, los que quieran pues participar, allí estaremos. Y la idea de ese grupo es aprender, participar, tener un foro, tener un espacio donde podamos ir haciendo todas esas mejoras.